Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Encuentros del Miércoles en New York. Hoy día edición especial, programa especial con una persona especial. Hoy estamos aquí presente para hacerles saber a todos ustedes que nuestra querida invitada, la doctora Marisa Cardoso, está ofreciéndonos un taller del cual ella va a exponer todo lo que va a hablar durante el tiempo en el taller. Este taller se realizará el próximo sábado 27 de abril de 11 a 3 de la tarde. Esto será vía Zoom. Tiene que pedir el link a Ernie Torres al 908-295-4393. Esto tiene un costo de $60 y se puede pagar vía Zelle. El tema del taller es cómo crear la realidad. Cómo crear la realidad con nuestra mente. El poder de nuestra mente. Qué lindo que es. No se lo pierdan. Adelante, doctora Marisa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Encuentro del Miércoles de New York. Gracias por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes esta información y un poco de herramientas también a través del taller. Soy la doctora Marisa Cardoso, soy especialista en la parte de neurociencias y espiritualidad. Desde hace aproximadamente 14 años que me dedico a todo lo que es la remisión de enfermedades con la mente, el trabajo de traumas, cómo funciona la mente, cómo creamos la realidad, cómo nuestras creencias limitantes van a condicionar mucho en nuestra existencia, entre otras tantas cosas más, ¿no? Bueno, pero hoy estoy aquí para compartir con todos ustedes cómo creamos la realidad. Qué increíble es pensar que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad, cuando en nuestra realidad se pueden presentar situaciones de relaciones frustradas, de separaciones, de problemas de enfermedades, de problemas de dinero, de problemas en el lugar en donde estamos. Es un poco medio difícil el poder asumir que estas situaciones que nos limitan, que nos producen muchas veces dolor, sufrimiento o alguna decepción, las hayamos creado nosotros mismos. Pero esa mirada siempre la hemos tenido porque nosotros estamos acostumbrados y entrenados a ver el mundo hacia afuera. Entonces, todo lo que durante mucho tiempo nosotros hemos observado, hemos tocado, hemos palpado, hemos sentido y hemos experimentado ha sido nuestra realidad. Entonces, siempre hemos creído que ha sido el azar o la suerte o la mala suerte que nos ha llevado a vivir esas experiencias. Desde hace unos años atrás estamos en el boom de las neurociencias, donde el conocimiento de la mente ha crecido muchísimo científicamente y se lo ha explayado en todas las áreas. Pero ahora no tan solo es el funcionamiento de la mente, sino también del alma, de nuestra conciencia. Y aquí es donde radica el empezar a entender cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente funciona a través de la conexión que hay con nuestra propia alma. Cada alma es individual, es independiente y es diferente. Y cada cual tiene un propósito en esta existencia. Tiene ciertas características y necesita de cierta información y experiencias para seguir completando su desarrollo como conciencia y como alma en esta realidad. Entonces, para eso se nos ha generado un dispositivo que es nuestro cerebro. Y también se nos ha dado este cuerpo, que yo le llamo biotraje, y a nuestro cerebro biocomputadora, para que nuestra alma pueda desarrollarse, experimentar, expresar en esta realidad, porque al ser de características energéticas, el alma o la conciencia, no podría tomar la información de esta experiencia y llevarla hacia sí misma si no tendríamos la materia.
Entonces, a partir de ahí, nosotros experimentamos todo en este nivel de la materia. Pero ahora es importante que empecemos a ver cómo nosotros podemos empezar a gestionar nuestro cuerpo y nuestra mente. Necesitamos empezar a entender cómo puede ser que el alma tenga una función en el cerebro. Y aquí es donde radica, porque el alma le va a decir al cerebro lo que esa persona necesita experimentar en esta vida. Entonces el alma le va a decir, esta persona necesita para completar su proceso en esta experiencia trascender el abandono, trascender las pérdidas, trascender la culpa o el miedo a morir. ¿Esto qué son? Son materias, son como exámenes que nosotros traemos como almas a esta existencia para poder seguir desarrollándonos en el conocimiento universal que debemos recuperar como conciencia. Entonces ahí es donde nosotros nacemos en una familia determinada, en un país determinado, y nacemos con unas experiencias determinadas para poder tomar esa información de sabiduría y llevarla a nuestra conciencia para que siga su desarrollo en la trascendencia. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a proyectar con nuestra mente lo que nuestra alma nos va diciendo. Pero acá se presenta algo también muy interesante, que nosotros no conocemos cómo nosotros aprendemos. Nosotros no estamos acostumbrados a entender que el aprendizaje en esta existencia se da a través del dolor y del sufrimiento. Entonces nosotros siempre nos hemos alejado de eso, nos hemos alejado del dolor y del sufrimiento. ¿Por qué? Porque para nosotros siempre ha sido incorporado como algo negativo para nosotros y no como una herramienta de transformación. Aunque muchos de nosotros, siempre que hemos pasado situaciones negativas de dolor y sufrimiento, luego de eso nos hemos transformado. Hemos crecido más, hemos evolucionado más, nos hemos transformado en otra persona. Entonces, a lo largo de nuestra existencia, nosotros sí hemos verificado que estos acontecimientos o experiencias en nuestra realidad han determinado un crecimiento y una evolución como seres humanos. Pero ahí empezamos a entrar en nuevos paradigmas de empezar a conocernos, a conocer cómo funciona la mente, a conocer realmente qué propósito tienen esas experiencias. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a proyectar lo que cada persona necesita experimentar. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el cerebro? El cerebro crea las realidades a través del voltaje. Porque no sé si ustedes sabrán que el cerebro tiene características eléctricas, electromagnéticas y químicas. Entonces, todo lo que hay en el cerebro tiene estas tres características para funcionar. Cuando nosotros tenemos un pensamiento repetitivo, cuando nosotros tenemos un sentimiento repetitivo, una emoción que puede ser un miedo, por ejemplo, tengo miedo a fracasar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quizás cuando era pequeño había fracasado de alguna forma o me había equivocado. No era un fracaso cuando era un niño, sino que me había equivocado y mis padres o algún adulto vino y me ha corregido de forma violenta. Entonces, ¿qué es lo que yo grabo en mi mente? Grabo que si me equivoco, me van a castigar. Entonces, cuando soy adulto, tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a ese castigo, porque cuando somos niños, nuestro cerebro, al no tener información de cómo manejar un castigo y qué es, y más si viene de un ser querido, lo guarda como un trauma, porque nos asustamos, porque no tiene la capacidad de asimilarlo. Entonces, cuando nosotros somos adultos, nuestro cerebro tiene miedo. Tengo miedo a equivocarme, tengo miedo, no, yo no quiero hablar en público, no, yo no, ¿quién va a hacer esto? No, no levanto la mano aunque yo pueda hacerlo, pero no
me siento capaz, pero en realidad tiene que ver con que tengo miedo a equivocarte, a que se burlen, a que me castiguen, y por ahí ni siquiera yo reconozco que es miedo, sino que digo, no, yo soy tímida, que pase otro, le doy la oportunidad a otro, yo no, esto no es para mí, también digo, esto no me gusta a mí, no, no, esto no me gusta, a mí me gusta siempre detrás de bambalinas, ¿no? Y en esa forma de vivir, en ese mecanismo que nuestra mente también se va protegiendo para no ser expuesto, nosotros vamos naturalizando este tipo de comportamientos, pero no perdemos el miedo. Entonces, cuando se presentan situaciones que se repiten una y otra vez en nuestra mente, generan un circuito mental, un circuito eléctrico, un circuito químico relacionado al miedo a enfrentar o al miedo a equivocarme. Entonces, mientras yo más repito y más repito esa emoción, ese sentimiento, ese pensamiento, ¿qué estoy haciendo? Estoy entrenando este órgano, que es nuestro cerebro. Entonces, mientras más lo entreno, es como que la ruta se hace más fuerte, como que hay mayor cantidad de neuronas implicadas en esa grabación. Y cuando más neuronas hay, más voltaje hay, más energía eléctrica hay, más químico hay. Entonces yo digo, no, no quiero, no quiero eso, no, no quiero, no quiero, más voltaje, más intensidad le ponemos y ¡puf! Lo proyectamos afuera. ¿Mm? Entonces nos encontramos ante una situación con un micrófono en la mano y con 200 personas delante de nosotros sin saber cómo habíamos llegado ahí. ¿Mm? Y nos genera pánico, nos genera miedo, nos ponemos rojos, nos agarra taquicardia y muchas cosas. Para darle un ejemplo simple, nada más, de cómo nuestro cerebro crea la realidad. Ustedes imagínense que así como también creamos realidades positivas, no todo lo que creamos es negativo, porque muchas veces les habrá pasado que ustedes cuando eran pequeños decían, no sé, yo cuando sea grande quiero ser esto, me gusta esto, o me gustaría viajar a algún lugar y estar en un lugar, y sin darse cuenta han pasado el tiempo y miran atrás y eso que habían anhelado tanto y habían desarrollado como un circuito se hizo una realidad en un momento. Y ustedes miran, y este lugar alguna vez lo soñé, lo imaginé, y realmente vamos creando realidades que no todas son negativas, pero ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención, porque todo lo que a nosotros nos produce dolor y sufrimiento no son experiencias para ignorarlas, son experiencias para transformarlas, porque ahí es donde están las oportunidades para nosotros crecer, desarrollarnos, evolucionar y trascender. Pero como no sabemos cómo funciona nuestra alma, no la entendemos, todavía ni siquiera podemos tomar conciencia que dentro de nosotros haya una energía poderosísima que pueda darnos la vida y encima perdurar después de que nosotros no estemos. Es como que no estamos acostumbrados, como que yo tengo, ¿no? ¿Dónde estará? No la veo, no me la veo, no me siento. Nos identificamos mucho con el cuerpo, con la mente, con lo que siento. Me siento traicionado, me siento engañado, me siento solo, me siento abandonado, me siento descomprendido. ¿Cómo me siento? Entonces nos identificamos por eso, pero no por lo que realmente somos. Porque el día que nos conectamos con nuestra alma, el día que nos conectamos con nuestra propia esencia, es cuando tenemos superpoderes. Imagínense, que seamos conscientes, que sepamos cómo manejar nuestro cerebro, cómo traer a nuestra conciencia a esta realidad, nosotros hubiésemos transformado el mundo entre todos ya hace rato. Pero ¿por qué el mundo no se transforma? Porque estamos en piloto automático, siendo totalmente inconsciente de todos los botones que estamos apretando todos los días. Tengo miedo a que me dejen sin trabajo, tengo miedo a que me dejen solo, tengo miedo a que me traicionen, tengo miedo a no poder. Entonces, todos esos botones que estamos apretando inconscientemente, con el tiempo, van creando realidades alrededor de nosotros. Esas realidades que nos producen mucho dolor y que decimos, ¿cómo puede ser que las estemos creando? Las estamos creando porque nuestra alma dice que las necesitamos para poder crecer, aprender y evolucionar como seres humanos.
No existe transformación humana ni crecimiento si no hay una metamorfosis, si no hay una experiencia que me lleve a sentir dolor o sufrimiento para que eso sea así. Por eso todo proceso en la naturaleza duele para poder transformarse. Cuando nace un bebé, todo el proceso del parto es doloroso. Cuando da vida a una nueva vida. Ustedes imagínense si nosotros queremos ser superhumanos, humanos que realmente no tengamos miedo a nada, que no tengamos enfermedades, que no tengamos carencias, porque la carencia es algo mental, no es algo físico, y no es que no puedan, sino que yo creo que no puedo. Y si yo creo, es así, es lo que estoy creando, porque es lo que estoy apretando en mi cerebro inconscientemente. Entonces aquí radica la importancia de que nosotros vayamos a conocer nuestra mente, empecemos a tomar conciencia de que somos almas y de que empecemos a ver cómo es el mecanismo de esta realidad. Y ustedes fíjense que realmente nosotros creamos nuestra realidad, porque ante un acontecimiento particular, todas las personas ven las cosas de forma diferente, ¿no? Si hay un día nublado y frío, una persona va a decir, uy, qué triste, los días nublados y fríos no me gustan. Y otro va a decir, me encantan los días nublados porque amo el frío, no me gusta el calor, qué feliz que estoy. Entonces, en realidad, no es que la realidad sea buena o mala, sino que la realidad es percibida por cada quien según lo que necesita aprender. Por eso es de que no todas las personas vemos lo mismo y percibimos lo mismo, porque cada persona tiene una necesidad como alma de percibir lo que su alma necesita para su propia evolución y trascendencia. Entonces, este dispositivo que es nuestro cerebro funciona con electricidad, con química y con electromagnetismo. Por eso también cuando hay los cambios de luna o cuando el electromagnetismo cambia, también nos afecta a nuestro estado de ánimo, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, porque el cerebro se ve influenciado por los campos electromagnéticos. Cuando hay personas que están negativas, muy negativas alrededor de nosotros, también influyen en nuestras cargas, porque nos están enviando cargas que no son positivas, que son negativas. Y por ahí tanto escucharlos, nos empezamos a sentir agotados, cansados, porque hay una influencia de la energía que hay en nuestro ambiente. Y si nosotros no somos conscientes de cómo funciona la mente, cómo funciona la energía, cómo funciona el alma, cómo creamos la realidad, vamos a caer en esa rueda inconsciente de crear realidades que después nos van a sorprender a nosotros mismos. Una infidelidad. ¿Cómo puede ser que haya sido una persona que toda mi vida he sido dedicada a la familia, he sido fiel, me he ocupado, he mirado solamente en mi hogar y de repente vengo un día y me encuentro otra compañera de mi compañero, ¿no? Entonces, como que las cosas no tienen mucho sentido. Y yo voy a decir, pero qué injusta que es la vida. Si yo hago todas las cosas bien, ¿por qué me salen así? Pero quizás en mi cerebro yo no estoy aceptando de que mi papá le fue infiel a mi mamá. Y por esa infidelidad se separaron. Entonces, esa inseguridad siempre ha estado en mi mente. Y al estar en mi mente subconsciente, que no soy consciente, en muchas oportunidades he estado apretando el botón a la inseguridad en las relaciones. Entonces soy celosa, soy desconfiada, soy muy posesiva, empiezo a tener ciertas características para no decir que tengo miedo a que me sean infiel. Pero me voy yendo por las ramas. Y cuando llega y es más, digo, como a mí no me gusta que me sean infiel, yo voy a ser súper fiel, ¿no? Y bueno, somos súper fiel, ¿y qué pasa? Vivimos infidelidad. Y después decimos, ¿y esto por dónde salió, no? Qué injusto, ¿no?
Y no, no es injusto, tiene un mecanismo el cerebro y tiene un mecanismo la vida, que si nosotros no empezamos a entender y conocer la información que hay dentro de esa mente subconsciente, la información que nuestra alma trae como propósito a esta existencia y cómo son las dinámicas para poder crear las realidades en las relaciones, en las finanzas, en la salud y en el ambiente, no vamos a poder salir de ese automatismo que siempre va a ser de la suya, provocando situaciones de aprendizaje muy interesantes. Y pasa algo muy, pero muy, mucho más potente, que si yo no aprendo en la primera proyección, como mi alma lo único que quiere que nosotros hagamos en esta existencia es aprender, se va a encargar de que la próxima proyección sea más amplificada. Yay. Porque, porque dice, no lo está viendo, no lo está entendiendo, no, 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 no. Vamos a ver si ahora lo entiende más. Entonces nosotros mismos creamos situaciones con más voltaje. Entonces, si primero me habían engañado y había encontrado un mensaje de WhatsApp, en la siguiente lo voy a encontrar en la recámara, ya en una situación mucho más palpable por todos, ¿no? Entonces, si nosotros no empezamos a tomar conciencia, si no empezamos a conocernos, pero sobre todo a verificar, porque no me tienen que creer nada. Es importante que el ser humano en estas instancias y en este tiempo que hay tanta información, no crea todo, sino que realmente verifique. Porque si seguimos creyendo todo, hay tantas percepciones que todas son verdades, pero ¿según quién? ¿Mm? Entonces vamos a perdernos, vamos a tener mucho más miedo, mucha más inseguridad. Entonces estamos en un tiempo muy interesante para empezar a encontrar la verdad dentro de nosotros. Pero para encontrar esa verdad tenemos que conocernos, conocer cómo funciona nuestra mente y conocer y entender cómo nosotros existimos en un planeta que depende de nosotros la realidad. ¿Cómo puede ser, dirán ustedes, que nosotros estemos haciendo una guerra en el planeta? Fíjense. Muy Y cierto. sin embargo, las estamos haciendo todos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la guerra es la manifestación de la violencia que todavía hay dentro de nosotros mismos y la falta de aceptación del otro. Todavía nos cuesta aceptar el comportamiento, la religión, la forma de pensar de otras personas. Entonces, al no poder nosotros aceptar a los seres humanos que piensen, sienten o hagan cosas diferentes, tendemos a generar esto entre todos con esta realidad. Así que bueno, este taller que les voy a dar lo veo tan fundamental en este tiempo que estamos viviendo, porque si nosotros los seres humanos no empezamos a entender y conocernos cómo funcionamos, no vamos a poder cambiar nada de lo que está sucediendo. Muchas personas dicen, ¿cómo puedo ayudar con esto? Y primero, trabajando en nosotros, empezando a entender cómo nosotros aportamos a la realidad colectiva desde nosotros mismos, generando ese orden interno, esa sanación, ese crear una realidad por lo menos cercana a nosotros, diferente a la que se está viviendo por fuera. Y eso lo podemos hacer siendo conscientes de nosotros mismos, conociendo cómo funciona nuestra mente y cómo creamos nuestra realidad. Todos creamos nuestra realidad y también creamos la realidad colectiva. Y si queremos cambiar todo lo que se está viendo afuera, es importante empezar por nosotros. Por eso este taller es invitar a todas las personas que quieran realmente empezar a salir de esta ignorancia de cómo me pasan las cosas o por qué me pasan o qué está pasando fuera de nosotros y que empiecen este camino de empezar a involucrarse como seres humanos, primero en la realidad de ustedes y segundo en la realidad colectiva. Así que mi invitación es para hacerlo a través de encuentro de los días miércoles en New York, con un taller donde les voy a dar
toda la información necesaria, pero no tan solo hacer un curso de dar información. Quiero hacer un taller con experiencia. Quiero que ustedes vean y verifiquen en ese taller cómo lo han hecho, cómo están creando su realidad, cómo es posible que lo que ustedes están viviendo ahora haya salido de ustedes. Y no tan solo eso, sino que en ese taller vamos a ver cómo lo podemos revertir y cómo podemos verificar realmente que si nosotros aprendemos a cambiar la película que tenemos dentro, vamos a poder cambiar la realidad. Pero lo vamos a hacer de una forma fácil y sencilla, a través de 5 pasos básicos. En este taller ustedes van a aprender a cómo el cerebro crea la realidad y la podemos transformar. Así que, invitadísimos a este taller. Qué lindo, me suena tan, pero tan tentador. La verdad que aprender nunca está de más, ¿verdad? Y buscar la manera más fácil de poder cambiar la realidad. Esto que no nos gusta, que estamos viviendo, esto que no entendemos que el por qué lo estamos viviendo, estoy segura que por medio de lo que vas a enseñarnos vamos a llegar a esa respuesta. Hay tantas cosas que hoy en día se nos presentan. Cada vez que yo siento que voy tomando más conciencia, más preguntas me llegan. Y yo Falta. digo, pero ¿y cómo esto sucede? Si, ¿cómo puedo yo crear este sufrimiento? ¿Por qué yo creo el sufrimiento? ¿Desde dónde viene? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nosotros como seres humanos comenzamos a creer en algo que hoy en día nos produce este sufrimiento? Totalmente, todas esas preguntas son totalmente interesantes empezar a hacérselas porque siempre que nos empezamos a cuestionar y a preguntar es cuando nuestra alma empieza a despertar. Así que esto es como el niño, ¿no? La curiosidad de empezar a preguntarnos es cuando vienen los libros, vienen los talleres, las respuestas y las personas que estábamos buscando. No existe la casualidad. Ustedes crean esa realidad a partir de las preguntas. Entonces es muy importante empezar a hacernos todas estas preguntas y fundamentalmente empezar a encontrar las respuestas para poder encaminarnos. ¿Por qué causa no aceptamos las cosas que nosotros juzgamos como negativas? No aceptamos las cosas porque nosotros estamos entrenados en la vida a no enfrentar las situaciones, no tenemos las herramientas de comprensión y entendimiento del para qué está sucediendo. Entonces es más fácil negarlas, no verlas, que enfrentarlas, porque no tenemos las herramientas ni la información para hacerlo. Entonces nuestro cerebro, para protegernos del dolor y del sufrimiento, las negamos, las ocultamos y no las vemos con facilidad. Entonces, son diferentes mecanismos que el cerebro va desarrollando para evitar el dolor y el sufrimiento porque lo ha incorporado como un potencial peligro para la supervivencia, el dolor o el sufrimiento. Mi pregunta ¿conciencia es igual a alma? Exactamente, conciencia es igual a alma. Conciencia con S, conciencia con C es estar consciente, ¿no?, de lo que estoy diciendo y haciendo, pero conciencia con S equivale al alma. Qué interesante. Luz Elena pregunta que ¿cómo saber si este taller es para mí? Lo van a sentir, digamos, ¿no? Lo van a sentir. Hay algo muy importante. Una de las cosas que nunca, pero nunca ustedes se van a equivocar es que cuando el alma siente que algo es para ustedes, no importa el momento, la edad ni la situación, es que el alma les está diciendo que por ahí va. No hay que pensar, hay que entregarse a las experiencias, vivir y descubrir por nosotros mismos lo que nuestra alma nos quiere mostrar. Aunque no significa que sea positivo o negativo, significa que algo van a encontrar. Si lo sienten, nunca el alma se va a confundir, porque el sentir viene de ahí. Y como
nos dijiste anteriormente, el alma se encarga de enseñarte. Si no la aprendiste a la primera, pues te va a hacer el favor de darte un poquito más. Totalmente, te va a dar la oportunidad de que lo aprendas, porque de esta vida es cuando tenemos que aprovechar todas las oportunidades que nosotros mismos y la vida nos da para crecer y evolucionar. Qué interesante. Una pregunta. Hola, Sí, te hola, quería, ¿qué tal? ¿cómo se puede dar cuenta uno cuando el alma le dice al cerebro lo que la persona necesita? ¿Cómo podemos distinguir si es la mente, es el alma? Bien, Cuando, ¿cómo se sí, distingue? es que siempre es lo mismo, el alma y la mente están unidas. Nosotros, el alma, la mente y el cuerpo están unidos. No es que funciona una por un lado y otra por otro lado. O sea, siempre están Ya, unidas. Todo lo que nosotros vivimos y experimentamos es porque nuestra alma está diciendo que es necesario eso. Solamente que utiliza la mente como un procesador para poder entender, para poder crear, para poder sentir, para poder interpretar o no interpretar, porque no estamos listos. Entonces, ujú. todo lo que existe, desde que antes de nacer incluso, cuando nosotros estamos en el vientre de mamá, nosotros ya empezamos a incorporar información para nuestra vida y para nuestra personalidad. Y siempre los tres cuerpos están ligados en el funcionamiento, no es que estamos separados. No es imposible que estemos separados, sino que nosotros nos percibimos separados de nuestra alma porque no estamos acostumbrados a sentirla. ¿Mm? Gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bien, Merita. Eso es súper interesante. Cómo saber que estamos sintiendo el alma? Totalmente. Muchas veces habrán tenido experiencias ustedes, ¿no? Donde han sentido que se han sentido como que Dios los ha hablado o que ese ser superior o una energía los ha invadido dentro de ustedes mismos. Y ustedes creen que es algo externo, pero en realidad es algo interno, porque la mayoría de los milagros y de todos estos procesos lo hacemos nosotros mismos con nuestra propia alma. Entonces es una sensación de plenitud, es una sensación de neutralidad, es una sensación que no la podemos mantener mucho tiempo porque no estamos acostumbrados. Entonces como nosotros no estamos acostumbrados decimos, ay, un ángel me ha tocado. No, ustedes mismos son los que se han conectado con su alma y el ángel son ustedes. No existe nada externo, el químico lo han creado ustedes a través de la propia conexión de eso. Muchas veces lo pueden sentir una mamá cuando tiene un bebé, ¿no? Cuando nace, o en algún momento importante cuando ha sentido que se ha producido un milagro. Y en realidad no ha sido un milagro, sino que ha sido algo que la propia alma ha trabajado en conjunto con la mente, con la realidad, y ustedes a través de esa proyección de experiencia vivida la han transformado en algo superior. Entonces el alma dice, ¡ah! Y es una sensación de expansión. Pero si nosotros podríamos empezar a no pensar que ha sido algo externo a nosotros, podríamos entrenarnos en ser más conscientes de esa energía que hay dentro de nosotros. Por eso es importante conocer el cerebro y empezar a identificarnos con esa energía, porque esa energía es eterna, es ilimitada, es poderosa y está dentro de todos nosotros. Marisa, ¿cómo creamos una enfermedad? Porque esto lo hacemos en una manera inconsciente, ¿no? Sí, totalmente. Las enfermedades se van a crear por acumulación emocional o por no poder procesar un sentimiento. Siempre que nosotros tenemos, por ejemplo, puede ser una enfermedad producida por un trauma. Un trauma normalmente se da en la infancia, cuando somos pequeños, cuando hemos vivido situaciones muy bruscas y violentas y también inesperadas, que cuando somos niños, al no poder manejarlas, se van al sistema de supervivencia y se transforman en un trauma. Y esos traumas, cuando nosotros somos grandes, somos adultos y, por ejemplo, un niño
que cuando es pequeño lo meten en una caja de cartón los amigos y los primos y todo, y lo tapan, y ¿para qué? Para hacerle una broma. El niño, al no poder identificar qué es lo que está pasando y al asustarse y al no tener las herramientas, siente que se asfixia, siente que tiene mucho miedo, se asusta. Entonces, cuando es grande, entra a un ascensor donde hay mucha gente y le empieza a agarrar taquicardia y empieza a activar lo que es la claustrofobia. Entonces, muchas enfermedades, si son traumáticas, aparecen así, de forma brusca. Y si no son traumáticas, cuando nosotros apretamos el botón a ciertas experiencias sentimentales, por ejemplo, tristeza. ¿Sí? Yo puedo tenerte, cuando era pequeña, se me ha muerto mi mascota. Tenía un perrito, se me murió, y yo estuve triste y triste y triste y triste y triste, sin poder tener consuelo, porque mis padres no me supieron explicar qué pasaban con los perritos cuando morían ni nada, o sea, fue muy triste. Cuando fui más adulto, a la adolescencia perdí un amigo en un accidente del colegio, súper sorprendido, triste, 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 ¿no? Cuando voy a la universidad, se va mi abuelo, mi abuela, triste, triste, triste. Entonces, la tristeza, ¿no? Puede tanto repetirla, revivirla y entrenarla, libera químicos a las células y a la sangre que van a ir a los órganos con los cuales se identifica la tristeza. Entonces, la tristeza a la pérdida se identifica mucho con los pulmones. Entonces, si yo guardo mucha tristeza, 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 después puedo empezar a hacer bronquitis, fibrosis, neumonías, y puedo empezar a tener problemas respiratorios, y digo, pero no sé por qué si yo no fumo. Entonces va a afectar el órgano donde ese tipo de químico el cerebro lo asocia. Si, por ejemplo, yo no digiero una situación, yo no digiero, por ejemplo, que me dejen sola. ¿Por qué? Porque cuando todo esto son ejemplos, no es que me pasa a mí. No. Cuando era pequeña, en el jardín, me dejan en la guardería y yo lloro, no me quiero quedar, pataleta, pataleta, y me quedo llorando. No me gusta que me dejen sola. En el colegio, mis compañeras, vamos de camping y todas se van y me dejan sola en el camping, y de repente otra vez siento pataleta, no digiero que me dejen sola. Luego, cuando me caso, tengo hijos, tengo marido, y se van, y me empieza a agarrar gastritis cuando se van. Y yo digo, ¿por qué me arde el estómago cada vez que se van? Si se han ido a comprar o se han ido a la casa de mi suegra, y a mí me agarra gastritis y me arde el estómago, porque mi mente no digiere de que me dejen sola. Entonces las enfermedades se producen cuando nosotros no gestionamos bien los sentimientos, o cuando tenemos esos traumas y las enfermedades se presentan de forma brusca y violenta, como puede ser también un cáncer por un trauma, como puede ser una adicción, que también viene por un trauma. O sea, todo lo que nosotros no podemos procesar, el cerebro dice, no, esto ya intenté y no puedo, lo voy a mandar al órgano que se encarga. ¿Quién tiene que digerir? El estómago. Le mando al estómago que se encargue de eso que no puedo digerir. Wow. Wow. Entonces, en este taller encontraremos la solución para identificar los traumas. Totalmente, van a aprender un poco a esto que les he contado, ¿no? A cómo creamos las realidades desde diferentes aspectos. El taller va a ser de un día, así que vamos a elegir según el grupo las necesidades que tengan en los temas puntuales, porque sí que me gustaría hacer ejercicios prácticos para que ustedes en ese taller vivan la experiencia. La dinámica va a ser que yo voy a ir explicando una teoría, y luego vamos a hacer ejercicios prácticos que ustedes los van a ir haciendo del otro lado para ver cómo funciona todo esto y cómo podemos cambiarlo desde nosotros mismos. Nos entregará las herramientas para trabajar también en una forma
privadas, individual, cuando... Totalmente, totalmente, porque lo importante para mí es que las personas aprendan a hacerlo solas, porque no siempre pueden estar con las terapias, no siempre pueden estar, y es algo que tenemos que aprender a tener nuestra propia autonomía. Es como, ¿cómo puede ser que tenga cerebro y que no sepa manejarlo y que el cerebro me maneje a mí? Entonces, si yo no aprendo por mí mismo a conducir, siempre voy a depender de otro. Y si el otro de afuera me maneja, me está manipulando. Entonces, si yo quiero empezar a ser mi propio dueño de mi vida, de mi existencia, tengo que aprender a manejarme solo. Entonces es importante empezar a incorporar las herramientas básicas para empezar a manejarnos y a autogestionarnos. Si no, siempre voy a necesitar chofer. Y el chofer me va a llevar a donde él siente y quiera, y muchas veces no va a ser el lugar donde yo quiera estar. Entonces no puedo delegar mi vida, mi existencia, mi felicidad y mi trascendencia a otras personas o a situaciones externas si yo mismo las puedo gestionar desde mi autoconocimiento. Qué interesante esto. Cada vez me enamoro más de todos estos temas, verdaderamente, porque Fantástico. me identifico con todo lo que estás hablando y empiezo a pensar, oh my God, yo debo tener un montón de cosas. Todo el mundo, todos los que tenemos cerebro, funcionamos así. No es algo que lo haya inventado yo, esto ya venimos todos así, pero ya tenemos que empezar a tomar conciencia que debemos ocuparnos de nuestra propia existencia y de nuestra propia realidad, porque si no lo hacemos nosotros, ustedes ya lo habrán verificado, nadie lo va a hacer. Entonces es importante empezar a aprender, aunque sea lo básico, que es lo que vamos a aprender, porque en un taller es la introducción para que ustedes vean y verifiquen. Después quizás si tienen la necesidad del llamado y después de verificar, entrar a más profundidad, sí, porque el empezar a conocerse y a verificar esto es el comienzo de un proceso de transformación muy interesante y hecho por ustedes mismos. Así que es fantástica la oportunidad, yo feliz de poder compartirla, porque mientras más seres humanos sepan manejar su cerebro, menos peligroso va a ser el mundo. Exacto. Por... Sucede también, conozco personas que se sienten mal, que no están felices en los trabajos, pero no quieren acceder a una ayuda, porque realmente yo pienso que no quieren, porque se les ofrece, se les ofrece, se les ofrece, y siempre ponen una excusa. ¿Y a qué sucede eso? ¿De dónde viene eso del que, oh, sí, yo necesito esto, pero no? Eso es por el miedo. El cerebro no le gustan los cambios, y menos algo que no conoce. Entonces, cuando nosotros nos metemos en algo desconocido, siempre el instinto le produce miedo. Entonces, muchas personas están acostumbradas a sufrir, porque medianamente han sabido manejar el sufrimiento a lo largo de su vida y adaptarse a eso. Entonces, hay personas que están aburridas toda su vida. Y yo soy así, ya estoy, no me gustan los problemas, no. Entonces están en una zona de confort. Entonces, les cuesta salir de esa zona de confort porque tienen miedo a no poder manejar las situaciones y enfrentarse realmente a realidades que no las puedan manejar y frustrarse más de lo que ya están. Entonces, muchas personas nos dicen, sí, yo necesito esto, pero no puedo accionar. Muchas veces no es porque no quieran, sino porque hay un mecanismo de protección y de miedo que no les permite avanzar. Entonces es preferible decir, no, yo no creo en esas cosas, no, eso no es para mí, o quizás más adelante. Y mientras nosotros más postergamos el autoconocimiento y la autogestión, más realidades de las que tenemos que nos producen dolor y sufrimiento estamos creando. Porque solamente con ser conscientes de lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo, nosotros ya somos capaces
de frenar muchas potencialidades en esta realidad. Porque constantemente estamos creando. Constantemente. Wow. Recordarles a todos que para inscribirse simplemente tienen que pagar los $60 al 908-295-4393 y se le enviará el link para conectarse el día sábado 27 de abril. Comenzará a las 11 hasta las 3 de la tarde con 1 o 2 paradas intermedio dependiendo cómo vamos en el ritmo del transcurso del taller. ¿Es alguna otra pregunta que da por ahí? Está todo tan claro y yo ya tengo ganas que esto suceda. A veces sucede que uno conoce gente y yo sé que todos vamos a un ritmo único y tenemos que ser pacientes con ello. Y hay cosas tan bellas como estas, tantas oportunidades y yo, honestamente, yo empiezo a mandar mensajes para esta, para aquella, porque yo sé que todos necesitamos, yo necesito, yo quiero aprender, yo quiero saber qué hay dentro de mí, en mi cerebro y cómo poder manejar cada situación. Cosas simples que a veces a uno lo estresan inmensamente. Honestamente, a mí me pasó el día de ayer. Antes de comenzar el programa, yo fui y el día martes fui y me corté el pelo, así. Estás hermosa. Yo sí Pero ayer cuando prendo mi computadora y me veo, dije, oh my God, ¿qué van a decir de qué mí? cambio. Me pasó así, pero un segundo y me entré en un estado de miedo increíble y todo lo que tú dices, ¿verdad? Todo mi cuerpo empezó a sentirse mal. Todo. Y tuve que pararme y decir, ok, Adriana, ok, ya vamos a empezar, todo está bien, es solamente pelo. Ya va a crecer. Y bueno, Sí. y te digo algo muy importante. Ayer fue luna creciente, con lo cual, si te has cortado ayer, el crecimiento va a ir a mayor velocidad. Así que te has cortado en el día justo. Así que date un poquito de tiempo, viví la experiencia, porque ya vas a tener pelo más largo todavía. Qué bella. Marisa, muchísimas gracias. Yo no sé si existe alguna otra pregunta en el panel. Creo que estamos claros. Esto es sábado 27 de abril a las 11. Comenzaremos y el curso, el taller va hasta las 3 de la tarde. Para inscribirse, mandar $60 por cel al 908-295-4393 y comunicarse con Ernie si quieren más preguntas. Ernie les enviará el link, el enlace para poder entrar. Y les vamos a dar un certificado de asistencia a este taller. Así que eso también le vamos a entregar. Excelente, excelente. Mire, ¿qué más? Salimos con certificado y todo. Muy bien, Muchísimas ha sido un gracias. placer. Muchísimas gracias a ti, a Ernie, a todo este maravilloso público que siempre los acompaña y los sigue. Mil bendiciones. Y si ustedes sienten que esto puede ser de utilidad, por supuesto que de utilidad para todos en este tiempo y en este momento, que se den la oportunidad. Esto no es un gasto, sino es una inversión que ustedes van a hacer a seguir creciendo y aprendiendo. Les mando muchas bendiciones a todos, gracias y nos vemos en el taller. Así va a ser. Inviten a sus amigos, todo puede ser posible. Gracias, gracias, gracias. Nos estamos viendo el 27 de abril. Adiós.